donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche por aquí, por Twitter. No te lo pierdas. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @carboneljuan. Te esperamos. Bienvenidos a del espacio de Juan Manuel Podcast en vivo aquí en la plataforma X o Twitter, como usted desee llamarle. Muchas personas le llaman X, otras le llaman X, otras le llaman Twitter, que han quedado con el nombre antiguo. Como usted desee. Lo interesante es que estamos por acá, como siempre, cada semana con diferentes temas, con temas interesantes. Y el invitado de hoy, yo lo definiría como el siguiente mensaje, un refrán. Nunca es tarde si la dicha es buena. Yo tenía mucho tiempo por tener al invitado de esta noche, valga la redundancia de invitado, porque es un experto, no solamente porque manejó una institución que tiene que ver precisamente con el tránsito, con la educación vial, sino porque siempre está a la disposición y es un asiduo de estos espacios. Quiero dar la bienvenida a nuestro amigo Hernán Paredes, Hernán Dimitri V, es ingeniero civil y también tiene mucha experiencia en el tema que vamos a tener esta noche. Bienvenido, Hernán, hermano. Gracias, Juan Manuel. Juan Manuel, un saludo a toda la audiencia, los que nos van a escuchar en vivo y los que nos van a escuchar en diferido. Para mí es un verdadero honor ser el invitado de un podcast que yo soy un asiduo oyente. Sí. Es un verdadero honor y también porque yo considero este foro, y te lo he dicho antes, como un think tank, ¿verdad? Un tanque de pensamiento, un oasis en este mar en este mar de saturación de información, muchas veces tóxica, ¿tú ves? Y aquí se debate temas divertidos, temas complejos y grandes problemáticas como esta, la seguridad vial. Eso es correcto, hermano, eso es correcto. Y de verdad que es un honor también para mí y contar con profesionales como usted o como tú. No sé si me permite tutearte. Claro, tú. Pero contigo me siento cómodo y aunque hay mucha gente preparada en el área del tránsito, del flujo de vehículos y todo lo demás, creo que eres una persona que no solamente, como dije al inicio, conllevó el manejo en una institución que precisamente manejaba el tema tránsito, pero que también tiene su expertise. Así que yo lo primero que quiero definir, ¿qué es la educación vial, Hernán? Nuevamente, bienvenido, hermano, a tu espacio. Muchas gracias, Juan Manuel. Mira, yo quisiera empezar por tratar de describir, hacer una caracterización de la gran problemática que tenemos con esto, para que se entienda por qué necesitamos educación vial, por qué necesitamos fiscalización, pero urgentemente. Mira, voy a partir de lo global y voy a ir aterrizando en lo local. Lo primero es que el tema de los siniestros viales o accidentes de tránsito es un tema de salud pública muy grave en el mundo y más grave en República Dominicana. Y lo vamos a ver ahora. Pero también es un problema social y económico. Mayormente están muriendo jóvenes entre 15 y 29 años y cabezas de familia. Por eso la Organización Mundial de la Salud define a los accidentes de tránsito como una de las formas más rápidas de producir pobreza. Y parto con datos globales para aterrizarlo a lo local. 1.190.000 personas mueren anualmente en el mundo. Entre 20 y 50 millones de lesionados por accidentes de tránsito. La tasa global de muertes por accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes es 14.1 muertes por cada 100.000 habitantes. La tasa local de República Dominicana prácticamente duplica eso. En los datos del Observatorio Permanente de Seguridad del Intran, si tú buscas el año 2024,
no estoy usando el año 2025 porque todavía están consolidando esa data, la tasa de muertes en República Dominicana es de 27 muertes por cada 100.000 habitantes. La duplica. ¿Qué significa eso? Un país como Suecia, por ejemplo, que tiene una tasa de 2 muertes por cada 100.000 habitantes. En República Dominicana, la probabilidad anual aproximada de que tú tengas un accidente fatal, o sea, que te muera, es 10 veces mayor que en Suecia. Por eso este tema es tan importante. Tú, yo, los que nos están escuchando, pudiéramos ser víctimas mañana de un accidente de tránsito con consecuencias fatales, Dios no lo quiera, o un ser querido, como nos ha pasado a muchos de nosotros. En el mundo, mayormente son usuarios vulnerables que tienen los accidentes, es decir, peatones y motociclistas y ciclistas. 50% de las muertes son en el mundo, son estos usuarios vulnerables. Aquí en República Dominicana representan los usuarios vulnerables de las 3.000 muertes anuales que tenemos aquí en el país. El 84% son usuarios vulnerables. Dependiendo del año, tú tienes 13% de peatones, las muertes totales anuales, y entre un 60 y un 70% las motocicletas. Por eso es que es tan importante educar a los motociclistas, fiscalizar a los motociclistas. Ahí tú tienes la mayor parte del problema en el mundo y mayormente en República Dominicana. Señor, un dato aterrador. Mueren por accidentes de tránsito en el mundo 10 veces, entre 6 y 10 veces más gente que por guerras. El otro día yo veía un informe de la ONU sobre la guerra en Ucrania, que ha sido una guerra dramática, esta invasión, que morían civiles ucranianos en promedio diario 6. Y aquí están muriendo promedio diario por accidentes de tránsito 8 personas. Fíjense lo grave que es. Y vamos a ver más adelante cómo aquí, en los años del COVID, con todas las restricciones que no nos dejaban salir y restricciones de movilidad, murieron más gente por accidentes de tránsito que por COVID. Y miren todo lo que hicimos para enfrentar el COVID. O sea, paramos la economía para enfrentar al COVID. Sin embargo, aunque se ha avanzado algo en materia de prevención de accidentes, yo creo que podemos hacer mucho más. Pocos temas deberían ser más prioritarios que este en República Dominicana. Bueno. Así es. Una pausita, Hernán, ahí, y perdona que te interrumpa. Sabes que yo creo que tú has visto muchos videos que yo subo, principalmente de esta zona aquí de Punta Cana, y que el año pasado... Te tengo un tema con ese, más adelante, con eso. Sí, y te hago este comentario porque pasó algo que cuando yo lo diga, ustedes se van a reír y van a decir, wow, pero ¿cómo va a ser? Recientemente en la avenida Barceló, frente a Downtown, donde está Jumbo, se colocaron unos pilotillos para dividir las vías para que una persona no se cruce de la otra. Hay un tramo donde se pusieron más pilotillos y no tenía 12 horas y ya hubo un accidente ahí donde se llevaron por lo menos 2 o 3 pilotillos de esos recién instalados. Increíble. Mira, seguimos con este tema y más adelante te voy a decir algo de la provincia de Altagracia que me alarmó. Correcto. Miren, aproximadamente el 30% de todas las muertes anuales en el mundo son jóvenes, como decía, entre 15 y 20 años. Aquí eso es más alto. Aquí, en República Dominicana, aproximadamente más del 40% de las 3.000 muertes que tenemos anualmente son jóvenes entre 15 y 29. Si usted busca el último informe de la Organización Mundial de la Salud que se publicó en el año 2023, nuestra tasa de muerte por cada 100.000 habitantes es la segunda más alta del mundo.
del puto mundo, y perdónenme que lo diga así. Solo nos supera Libia, que es un país desestabilizado políticamente. Ahí nadie está fiscalizando, nivelando por normas de tránsito. Y algo que me sorprende en este informe global es que Haití tiene la 7ª tasa. Pero cuando investigo sobre Haití, el tema con Haití es que la tasa de motorización allá es muy inferior a la de República Dominicana. Por tanto, hay una menor exposición al riesgo. Y eso puede estar influyendo en esa tasa más baja que la de República Dominicana. Fíjense cómo un indicador no es suficiente para tú saber lo que está pasando en ese país. Tú tienes que meterte adentro y ver otros indicadores, a veces incluso indicadores que no tienen que ver con seguridad vial, sino con temas socioeconómicos. Por eso es que hay que enseñar educación vial y seguridad vial, por ejemplo, a hacedores de políticas públicas. A veces yo veo aquí funcionarios hablando no solo de seguridad vial, también de movilidad, transporte, que para solucionar los tapones lo que hay que hacer es más elevado, paso de nivel, ampliar las vías. Eso funciona temporalmente. Si tú abordas la problemática científicamente, tú vas a ver que hay otras herramientas y hay otras alternativas más sostenibles en el largo plazo. Bien, decía que esta problemática no solo es un drama humano, se están perdiendo muchas vidas, sino también económico. La Organización Mundial de la Salud estima que las economías de los países, principalmente países como República Dominicana, estas muertes, lesiones y daños materiales por el tránsito están costando entre un 3% y un 5% del Producto Interno Bruto. Aquí es peor. Aquí hay un estudio del año 2013, que habrá que actualizarse en algún día, que dice que solo la muerte, sin incluir daños materiales y heridos, le está costando a la República Dominicana 2.21% del Producto Interno Bruto. Esos son más de 130,000 millones de pesos. Si tú le metes lo herido y daños materiales, eso fácilmente pasa el 5% del Producto Interno Bruto. Y cuidado, aquí recientemente se intentó hacer una reforma fiscal porque el gobierno necesitaba como 120 y algo mil billones de pesos. Y aquí estamos perdiendo solo en muerte más de 130,000 millones. Y repito, si le metemos herido y daños materiales, fácilmente eso supera sin problema el 5%, es decir, más del presupuesto que tiene asignado el Ministerio de Educación. Ahí incluye, Hernán, perdona que te interrumpa, ahí incluye el tema de la hospitalización también. Sí, claro. En el informe global de la OPS, pero en el estudio que se hizo aquí, solo incluye las muertes. No incluye heridos y daños materiales. Por eso que yo digo, si tú le incluyes, si actualizamos ese estudio de 2013 e incluimos, además de la muerte, los lesionados que tienen gasto hospitalario y los daños materiales, imagínate cómo se dispara eso. Si solo la muerte son 1.20. Sí, los tornillos que hay que ponerle a la gente en las piernas, las Totalmente. horas, hombre. Sí, las horas, hombre, de esos médicos. Mire, fácilmente un motorista accidentado se lleva $1 millón de pesos en gasto en un hospital. Y cuidado. Miren, los hospitales traumatológicos se le va más del 80% de su presupuesto en trauma por accidente de tránsito, principalmente motoristas. No le queda presupuesto ni siquiera para investigaciones científicas. Por eso es que es altamente rentable invertir en seguridad vial. Y tenemos que hacer entender a los políticos, los que nos gobiernan y los que aspiran a gobernarnos, que esto es altísimamente rentable. Esto no es un gasto. Esto no es un gasto. Más adelante voy a decir, lo voy a decir ahora, aquí hay una aberración con lo que se recauda por multa por tránsito, se gasta en cárceles. El 100% de lo que se recauda en multa por tráfico se invierte en presos. ¿Por qué es una aberración?
porque tú no puedes ver eso como una simple fuente de ingresos para tú hacer lo que tú quieras. Tú tienes que invertir eso en seguridad vial para que la gente cometa menos infracciones. Y esa fuente se te va reduciendo porque cada año tú tienes gente que no quiere que le pongan multa y están cometiendo menos infracciones. O sea, la motivación es errada ahora mismo del Estado sobre ese tema. Yo lo conversé con el nuevo ministro de Justicia, don Antonio Peralta, y él está dispuesto a revisar ese caso, porque ahora el nuevo Ministerio de Justicia se va a encargar de las cárceles. Seguimos. En este informe de la OMS también vemos los datos regionales. En el continente americano mueren de esos 1.19 millones, 145,000 están muriendo en el continente americano, y la tasa regional es de 14.8 muertes por cada 100,000 habitantes. Todavía la de nosotros también casi duplica esa tasa regional. Y en el continente americano tenemos la más alta tasa en el continente americano, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud. En el continente americano, el 23% de las muertes son motociclistas. Y aquí ya ustedes me escucharon que yo dije que entre un 60 y un 70% de las muertes totales son motociclistas. Pero vamos a aterrizar más todavía en el caso local, para caer en el tema de cuestión. Miren, según datos de la DGI, aquí tenemos un parque vehicular de más de 6 millones de vehículos. Más de la mitad son motocicletas. Cerca de 3.5 millones de motocicletas. Pero eso son las motocicletas registradas. Hay un estudio del Intran de hace años que habla de otro 1 millón de motocicletas que no están registradas porque entraron por pieza y no pueden ser registradas al país. Fíjense qué problema. Es un problema que todavía no se le ha podido buscar solución en la Dirección General de Impuestos Internos. Y ese mismo estudio refleja el estado de esa motocicleta, o no tienen retrovisores, el estado de las gomas, y vamos a hablar más adelante de factores de riesgo, el uso del casco protector. Aquí las autoridades, cuando hablan que la gente no pone de su parte, es cierto, la gente no pone de su parte, pero el Estado es que tiene que crear políticas para cambiar el comportamiento de la gente. Por ejemplo, yo nunca he visto aquí una campaña educativa para explicarle al motociclista que si usa el casco protector disminuye en un 42% la probabilidad de muerte ante un siniestro vial, o que reduce en un 69% la probabilidad de lesión grave, porque más del 80%, mucho más del 80% de los motociclistas accidentados se mueren por trauma cráneoencefálico. Yo nunca he visto una campaña para explicarle a la gente que si usa el cinturón de seguridad, reduce entre un 45 y un 50% la probabilidad de muerte para los que van sentados delante, y para los que están sentados detrás la reduce entre un 25 y un 75%. Nunca he visto una campaña explicando esa vaina. La gente cree que los agentes le ponen multa por joder. La gente tiene que entender que es su vida que está en juego. Y miren este dato de la muerte por COVID. En el año 2020, que para mí fue el peor año de COVID, porque no sabíamos cómo enfrentarlo, no teníamos ni idea de cómo enfrentar, murieron en República Dominicana, según el Observatorio del Intran, 2.416 personas, mientras que por tránsito murieron 2.711. En el peor año de COVID. Wow. Y si analizamos los 3 años de COVID, con todas las restricciones de movilidad y trancado en la casa, si analizamos años 2020, 2021 y 2022, por COVID murieron aquí 4.384 personas, y por tránsito en ese mismo año
8.599. Wow. Y repito, fíjense todo lo que hicimos para enfrentar el COVID. Paramos la economía, paramos el turismo. Pero yo creo que con este tema tenemos que hacer un esfuerzo más importante del que estamos haciendo. Vamos a ver ahora, dentro de esta caracterización de la estadística de seguridad vial, de la situación de seguridad vial, los grupos horarios donde más muertes ocurren, los meses, y creo que tengo por ahí los días también. Miren, para el año 2024, el rango horario donde ocurrieron más muertes fue el rango horario de 6 p.m. a 11:59 p.m. Y le sigue el horario de madrugada de 12 a.m. a 5:59 a.m. Es decir, de noche, cuando hay menos agentes de tránsito, se está matando la gente. ¿Se fijan la contradicción que hay en la política pública que se aplique y lo que dicen los datos? ¿Cuáles son los días que hay más muertes? Los días que se bebe y que se sale, viernes, sábado y domingo, porque la gente está ahí, y lunes, por lo que salen el domingo y se quedan de madrugada hasta el lunes. ¿Cuáles son los meses de más muertes? Enero, marzo, de este mismo año 2024, julio, septiembre y diciembre. O sea, coincide con festividades navideñas, Semana Santa, vacaciones de verano de los niños. Por eso, ustedes saben, el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia, existe para tratar de que la gente no se mate precisamente en la festividad de Nochebuena, Año Nuevo, Semana Santa. Me faltó el día de la Virgen de la Altagracia, que la gente coge para Higüey o para un río o para una playa. El COE existe para eso. El carreteo que hace el COE es la mejor evidencia de lo maleducado que somos en la vía. O sea, las autoridades tienen que venir por la carretera impidiendo que la gente avance para traerlo como niño chiquitico hasta la capital para que no se maten en la carretera. Es un tema de educación vial muy fuerte, pero el gobierno puede hacer más, porque tú no puedes pretender simplemente que la gente cambie de comportamiento porque sí. Una de las cosas más difíciles es provocar un cambio de comportamiento en los humanos. Eso toma años, pero hay herramientas. Por ejemplo, la economía conductual estudia eso. Cómo tú, a través de incentivos y controles, provocas cambios esperados en el comportamiento de la gente. Y aquí se hace poco, se utiliza muy poco ese tipo de herramientas. Tecnología, señores, tecnología. ¿Cómo puede ser que los agentes de tránsito que son insuficientes estén fajados poniendo multas cuando hoy en día tú puedes instalar radares para controlar la velocidad, tú puedes instalar fotos rojos y otros sensores para fiscalizar otros factores de riesgo importantes? Y así a esos agentes tú los despejas para que hagan cosas más importantes. El tema de la gestión del tránsito en Santo Domingo. Cuando yo veo a un agente debajo de un semáforo, yo quiero morirme, porque es una metodología del siglo pasado. Hoy en día tú utilizas semáforos inteligentes, cámaras, sensores, un software de inteligencia artificial que está conectado y sabe lo que está pasando en cada intersección de la urbe. Son cosas que tenemos que mejorar. Eso es así, Hernán. Yo soy de los que digo, Hernán, que el tema tránsito afecta directamente la salud mental en el mundo. No hablo solamente de República Dominicana, Hernán, y te lo digo por mí. Yo soy el tipo más chévere cuando no estoy manejando. Cuando yo agarro el guía, se me sale un montrico que yo tengo adentro. O sea, no, de verdad, o sea,
Yo creo mucha que a gente dirá, todos. sí, mucha gente dirá, concho, Juan Manuel, pero en Punta Cana se maneja chévere porque hay poca gente, que esto, que lo otro. No, señores, esto aquí, como dice una figura de las plataformas digitales, aquí se está tornando muy difícil manejar en todo Bávaro, Así es. Verón, Punta Cana, en todo el sentido de la palabra. Incluso el sábado próximo se va a hacer el carnaval de Punta Cana aquí. Y yo estoy pensando ir en Uber, solamente para no manejar hasta allá. Fíjate, Entonces, fíjate. sí, Imagínate si tuviéramos un verdadero sistema integrado de transporte colectivo, ¿m? Eficiente, económico, rápido y seguro. Yo no usara mi vehículo privado. no, claro. O sea, en Valencia, España, andar en un vehículo privado es un problema. Y en Barcelona también, Madrid, es mejor utilizar el transporte público o el transporte colectivo para incluir a todos los sistemas. Miren, Así es. yo creo que nos pasa a todos, Juan Manuel, eso. Y mire, te cuento una anécdota. Sí. Hace varios años, el director del Consejo de Seguridad Vial de Costa Rica, no recuerdo el nombre, el de ese entonces, ahora hay otro, él vino aquí a un evento internacional de seguridad vial. No es peruano, ¿verdad que no, Hernán? Es un chiste esto. Y él tuvo la gran idea de venir por Punta Cana para conocer Punta Cana con su Sí. esposa y alquilar un vehículo y luego venir a la capital al evento. Él llegó aquí y me dijo, mire, me gustan sus playas, su gente, pero ustedes cambian de personalidad cuando conducen. Cambian de personalidad. Mira, un experto regional de la Organización Mundial de la Salud, no recuerdo el nombre tampoco, era muy raro el nombre, él vino aquí a dar unas conferencias, ¿verdad? Especiales sobre seguridad vial. Él se hospedó en un hotel de la avenida George Washington. Al otro día en la conferencia, él dijo que quería salir a caminar por el malecón. No se atrevió a cruzar la avenida George Washington. No se atrevió. Imagínense. Pero más Imagínense. aún, nos dijo algo más grave, que nosotros tenemos la percepción de riesgo reducida. Aprendimos a convivir con el peligro sin darnos cuenta. No nos damos cuenta. Sí, sí, sí. Continuando con el tema, en el Hernán, año 2024. Hernán, quiero hacer una pausa con ahí. Para hacerlo más interactivo, yo tengo aquí a Evelyn, a la doctora Evelyn, que ya ha participado en este espacio, con alguna pregunta o comentario, y luego continuamos. ¿Te parece? Sí, claro, perfecto. Perfecto. Adelante, Evelyn, bienvenida. Me tenías abandonado, pero aquí estás. Hola. Está muteado tu micrófono, Evelyn. Y ahora me Ah, escuchan. ahora sí. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Todo bien, todo bien. Qué bueno, me alegro mucho. Tú sabes que yo no quería, no levanté la mano. Lo que pasa es que me sentí tan identificado cuando dijiste, yo soy una persona tranquila, pero cuando yo estoy manejando me transformo. Porque lo mismo me pasa a mí. O sea, yo cuando estoy en el guía, yo soy otra persona. Porque es que uno vive con el constante miedo, como dice Hernán, de que a uno le rayen el vehículo, lo choquen. O sea, uno vive en peligro constantemente y uno se ha adaptado al peligro y uno anda alerta totalmente. O sea, cuando tú sales a la calle, tú estás alerta de que vas a pelear, de que vas a decir par de improperios. Ese es mi día a día. Y mira que yo casi diario salgo de la ciudad. Eso es terrible. Yo vivo con el constante miedo. Yo hasta me sueño que me han rayado el vehículo, que me han chocado. O sea, es una cosa terrible. Lo mío ya es una paranoia. Bueno, ahí Así está, mismo es. entonces, así es. Señores, hay países que han estudiado cómo el aumento de los congestionamientos impacta la violencia doméstica, por ejemplo. O sea que sí, nos da duro este tema de la salud mental, muy duro. Miren, continuando, ya hablamos de que en el país tenemos 3.000 muertos o más de 3.000 muertos anual
Pero lamentablemente las estadísticas de lesionados, si usted busca en el portal del Observatorio Permanente de Seguridad Vial del Intran, usted va a ver que para el año 2024 ellos tienen registrado 136.828 lesionados. Pero esa data no es fiable porque el nivel de subregistro aquí es demasiado grande. O sea, se cometen muchos errores. O el DGCET no registra los lesionados, o en el centro médico no registran que fue por un accidente de tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, ya habíamos dicho que las motocicletas representan entre el 60 y el 70% de la muerte por tránsito, el automóvil liviano el 13.3%, el peatón, bueno, entre un 10 y un 13, dependiendo del año, la jipeta apenas un 3.8%, carga 3.3%. Ahora, el problema con esta data es que si un camión, como pasó en San Cristóbal, se lleva un autobús y mata 10 o más personas, al camión le ponen una muerte y al autobús le ponen las otras muertes. No, tú no puedes discriminar quién provocó el accidente. No sé si me doy a entender. Sí, sí. Bien. Señores, el 87, más del 87% de las muertes son hombres. Esto tiene varias lecturas. Hay muchos más vehículos matriculados a nombre de hombres, hay muchas más licencias de conducir registradas por hombres, pero también en países como Costa Rica han estudiado que el hombre tiene un comportamiento mucho más temerario que la mujer. Entonces, aquí yo no he visto un estudio parecido. O no tiene miedo para manejar, Hernán. Sí, ese machismo no es nuestra forma de conducción. Incluso tenemos chistes machistas. Tenía que ser una mujer porque va lento, por ejemplo. Sí. Miren. Tú manejas como mi abuelita. Exacto. No te metas muy hondo porque no te pase como Luisín Jiménez. Miren, las provincias con mayor mortalidad son Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Altagracia y La Vega. Estas 5 provincias representan casi la mitad de los 3.000 muertos anuales. Pero, y ahí te tengo ese dato, Juan Manuel, cuando tú organizas la provincia por cantidad de habitantes, porque hay una correlación muy fuerte, obviamente, entre cantidad de habitantes y desplazamiento, y entre desplazamiento y accidentes de tránsito, tú te vas a dar cuenta que las provincias que tienen mayores fatalidades coinciden en ser también o tener el mismo lugar, la misma posición, cuando tú la organizas de más población a menos población, excepto la Altagracia. Ahí está pasando algo. La data está diciendo que ahí está pasando algo. Se coló una provincia que está séptima en población y aparece como la 4ª en fatalidades, por lo menos para el año 2024. Eso hay que estudiarlo. Y es una provincia turística. Yo escuché al fundador de Grupo Punta Cana, Frank Reiner, decir que ellos tienen un plan ahora para duplicar el gasto promedio del turismo. Pero ustedes saben cuál es el mayor obstáculo para eso. Para tú lograr eso, tú tienes que provocar que el turista salga de los hoteles, que se mueva entre ciudades, pero al sector turístico le preocupa que se van a matar en la calle. Va a incrementar la muerte de turistas en la calle. Y poca gente sabe esto, pero el Departamento de Estado de los Estados Unidos, cuando emite alerta a los países, alerta de peligrosidad, por delincuencia, por no sé qué, por terrorismo, a nosotros siempre nos ponen alerta 2, que no es la más alta es 4, pero lo ideal sería que no apareciéramos ahí. Ellos nos ponen en alerta 2, y cuando tú te metes a estudiar por qué,
Hay un componente que tiene que ver con seguridad de delincuencia y demás, pero ahí mismo tuve un componente alto de los niveles de seguridad vial. Y yo no he escuchado aquí a nadie hablar de eso, que si implementamos o invertimos más en seguridad vial, pudiéramos hacer que nos bajen alerta 1 o que nos saquen de ahí, quién sabe, de los niveles de alerta. Bueno, siguiendo, señores, ¿qué ha fallado en República Dominicana y en qué hemos avanzado? Para que vayamos aterrizando el tema y concluyendo. Miren, ¿en qué se ha avanzado más aquí en este país en lo institucional? Aquí a partir del año 2017 hubo un pacto social, todas las fuerzas políticas, los empresarios, la sociedad civil se pusieron de acuerdo y un proyecto que tenía como 5 años rondando en el Congreso y no se aprobaba por intereses, se aprobó, que fue la ley número 63-17 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Se creó el Intran. Antes del Intran, o sea, antes de existir un solo órgano rector, teníamos muchísimas instituciones que no necesariamente se hablaban entre ellas, accionando en el sector de la movilidad y la seguridad vial. O sea que a partir del 2017 tenemos una política pública integral, pero también hubo un cambio de paradigma. A partir de ese año, cambiamos a un abordaje científico basado en datos objetivos, porque también se creó por primera vez un observatorio permanente de seguridad vial en el Intran, única institución que por ley tiene que consolidar las estadísticas de seguridad vial. Por eso que ustedes ven tanta discrepancia en artículos de periódicos. Tanto muerto este año, y por otro lado otra cifra, y por otro lado otra cifra, porque se van a fuentes que no cuentan toda la historia porque no están completas. Se van a Salud Pública, o se van a INACIF, o se van a la DGC. Pero el Intran, a través de su observatorio, consolida toda la data, de todas las fuentes posibles, incluso de las compañías de seguro de vehículos. El Intran tiene un procedimiento para integrar y no solo publicar la data, sino utilizarla para mejorar la política pública. Por ejemplo, antes del Intran, el Centro de Operaciones de Emergencia COE no disponía de un plan de movilidad y seguridad vial del Intran. El Intran, cada vez que el COE tiene un operativo, le entrega hasta los puntos negros, que esos son esos lugares de más fatalidades en el tránsito, y también los tramos de alta concentración de accidentes y lugares de alta concentración de peatones, para que el COE, con sus limitados recursos, pueda apuntar a los puntos críticos para salvar vidas. ¿Y en qué más hemos avanzado? Bueno, de esa ley se derivaron una serie de reglamentos, pero que lamentablemente no se están implementando a cabalidad. De cualquier tema, miren, ahí hay aprobado desde antes de la pandemia. Reglamento de transporte de carga, reglamento de transporte de pasajeros, reglamento de planes locales de seguridad vial, reglamento de servicio, taxis y plataformas. Mencióneme un tema y hay un reglamento aprobado desde antes de la pandemia. Este tema de la patineta, desde el año 2019 hay un reglamento de motocicleta, bicicleta y vehículos de movilidad personal. El problema es que después de la pandemia muchas cosas se pararon, eso es entendible, pero después no se retomaron. Tecnología, señores, aquí vimos cómo el proyecto o la continuación del proyecto de modernización de la red semafórica terminó en un lío judicial y se paró. Debieron dejar que ese caso siga su curso judicial, pero hay que continuar con la modernización de la red semafórica, como expliqué anteriormente. ¿Sí, Juan Manuel?
Sí, no, que iba a decir que estoy de acuerdo contigo. Incluso, José Gómez Canán, Jochi Gómez, que todo el mundo lo conoce y lo ha escuchado, que de seguro tiene que estar escuchando, ¿no? Porque según dicen es el gurú de la tecnología. Eh, yo en una ocasión lo contacté para que hablara en el espacio, aquí en este podcast, pero coincidencialmente esos fueron los días cuando empezó el proceso judicial, se allanó y él fue detenido hasta la historia que tenemos más reciente. Entonces, una de las preguntas que yo le tenía a él, que aprovecho y te la hago a ti, Hernán, como tal cual y como acertadamente mencionas, de que eso se detuvo cuando empezó el proceso judicial y el escándalo de los semáforos del caso de Hugo Veras, de Jochi Gómez, de Color. Pero yo digo que la vida no se detiene en un proceso judicial. Si usted tiene un proceso judicial, por ejemplo, con manzanas, usted va a dejar de sembrar manzanas porque alguien sospechosamente o hasta que se demuestre lo contrario se hizo rico con las manzanas. Entonces, esa es la pregunta que yo te hago. O sea, ¿cuándo se va a tomar el tema del tránsito? Así como yo también he abogado e incluso le he dado propuestas a congresistas del tema de una ley general sísmica en este país. Debe de haber una ley general de tránsito moderna, que aunque tenemos la 6317, Hernán, yo digo que es insuficiente y hay que modificarla, porque aquí hace poco se lanzó una ley, se aprobó una ley para que los camiones estén a la izquierda, pero señores, ¿cuándo los camiones tienen permitido estar del lado izquierdo en las vías? Siempre del lado Claro. derecho. Ahí lo que está fallando es la fiscalización, porque se hace por un Claro, tiempo y después se suelta. Es continuidad y persistencia con la fiscalización. exacto, exacto. Entonces, un tema sensible que a mí me toca mucho, que lo he hablado contigo en privado y aquí, Hernán, es el tránsito aquí en la Altagracia. Hernán, en la avenida Barceló, en diciembre, prácticamente se inauguraron y se abrieron tres grandes supermercados. Por ejemplo, aquí nunca habíamos tenido un supermercado Bravo. Y en diciembre, en pleno diciembre, se inauguró el supermercado Bravo en la Barceló. Justamente pasó diciembre, pasó enero y la gente notó el aumento en el tráfico. Aumentaron los accidentes, aumentaron más vehículos. Un mega supermercado, que en unos minutos voy a subir un video para que ustedes vean la magnitud y la belleza de ese supermercado. Pero ¿qué pasa? Hicieron la entrada por la avenida Barceló, por la más concurrida. Adivinen qué, se entaponaba esa vía. Ahora, justamente hace unos días, el fin de semana pasado, se empezó, creo que se está terminando, se terminó, otro acceso por el Boulevard Turístico Fran Reinieri o Boulevard Turístico del Este, como se llamaba anteriormente. Pero después que se hizo el caos. Entonces, yo el Neco lo leí aquí diciendo que ya el Intran le había hecho esa recomendación a ellos. O sea, cómo los empresarios en una zona céntrica hacen una sola entrada y salida, se la autoriza el Intran, se la autoriza Obras Públicas, se autoriza la alcaldía de la zona y nadie hace ni dice nada, Hernán. Se supone que la ley dice que ellos tienen que someter a las autoridades, los proyectistas, un estudio de impacto al tránsito. Y Correcto. que si eso no pasa o no hace la corrección del lugar, no pueden construir. Pero este es el país donde un techo de una discoteca le cayó encima a 236 personas y no aprendimos la lección. 30 Pero años hablando. mató a 236 mil Sí. personas. Y 30 años hablando ese techo. 30 años y nadie lo escuchó. 30 años. Mira, ya como nos hemos extendido, vamos a tratar de un poquito y concluyendo. Miren, en el estudio clásico científico de los accidentes de tránsito, se ha determinado que estos se producen por tres factores generales: factor humano, factor vehículo y factor vía. Pero el factor humano te produce, escúchenme, factor humano, más del 90%. Inobservancia, errores, violaciones a la norma de tránsito que cometemos nosotros mismos.
¿Cómo enfrentar eso en un país como este? Mano izquierda y mano derecha. Mano izquierda son incentivos al que se porte bien y educación vial, y entonces castigo para el que se porte mal y también educación vial para el que se porte mal. A los dos, a los que se portan bien y a los que se portan mal. Pero desde la escuela, cuando la ley dice que se integre al currículum educativo la educación vial, no es charla de educación vial, es que se enseñe de manera transversal. Yo recuerdo un documental en Finlandia, le preguntan al profesor de matemáticas cuál es su objetivo con el niño. El tipo contestó que sea feliz. El profesor de matemáticas, o sea, tiene un enfoque integral con el niño, no es solo matemática. Es que tiene que enseñar a ser un ciudadano respetuoso, un ser humano con sentimiento, sensibilidad social. Miren también cómo se ataca la educación vial y este factor humano que te produce hasta más del 90% de los accidentes. El sistema de licencia de conducir. Hace 5 años, o hace como 5 años, se cambió todo el proceso. Antes, los que son más viejitos como yo, recuerdan que antes había un solo manual. Usted iba a buscar una licencia de conducir para motor y le daban un solo manual. Como desde el 2018 se creó un manual de conocimientos comunes y un manual para cada tipo de vehículo de motor. En el 2018 o a partir del 2018, 2019, no recuerdo bien, si usted iba a buscar una licencia de conducir, le daban 2 manuales. Uno de conocimientos comunes y otro de conocimiento específico para motocicleta. Y así mismo con los otros tipos de vehículos de motor. 2 manuales, uno de conocimientos comunes y otro para el vehículo de motor que usted iba a manejar. Pero además quedó pendiente por implementar, pero el reglamento está ahí, el sistema de puntos de licencia de conducir para premiar al que se porte bien y castigar y educar al que se porte mal. Eso no se ha implementado. Que son muchos los que se portan mal, ¿eh? Cabe destacar. Que son muchos. Otra cosa, hay que fortalecer ese proceso, porque cuando a ti te dan una licencia de conducir, no es un derecho que tienes, es un privilegio que tú te ganas, demostrándole a las autoridades que tú tienes las competencias técnicas, teóricas y habilidades psicofísicas para conducir un vehículo de motor que es peligroso si tú lo manejas mal. Entonces hay que fortalecer ese sistema. Señor, es un arma. Aquí a los motociclistas que representan entre el 60 y el 70% de la muerte, les regalan la licencia de conducir. Ni cogen examen. Creo que 900 pesos pagan y no cogen examen. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que el segmento de usuarios que representa el 70% de las muertes anuales, tú le regalas la licencia? Pues no estamos entendiendo que la licencia de conducir es para impactar en el factor humano, ese que te provoca el más del 90% de las muertes. Entonces, finalmente, para que pasemos a la pregunta, que nos extendimos más de los 30 minutos. Es que ese es un tema que te apasiona, Hernán. Ese es tu tema. Sí, claro, totalmente. Pocos temas son más importantes que este en República Dominicana. Finalmente, por todo lo que yo he explicado, es necesario educar vialmente a ese dominicano que parece un neandertal al volante. Excelente. Vámonos con las preguntas, señores. Un saludo para Manuel, Jennifer, la doctora Evelyn, que ya tuvo su participación. Y aquí está Juan Carlos, que no solamente es un asiduo visitante en este espacio, pero Hernán, escucha bien, él trabaja y tiene mucha experiencia en el tema seguros, pero también es motero, tiene una moto. Y yo quiero
pasarle el micrófono a Juan Carlos para que él nos dé un poquito de luz sobre todo esto y darle la bienvenida a este espacio. Bienvenido, hermano Juan Carlos. Hola, hola, ¿me escuchan bien ahí? Fuerte y claro, hermano. Usted tiene un micrófono, parece de lo que yo tengo, de lo bueno. No, tú sabes que este micrófono es el que yo uso en el casco protector de la moto. Hernán, Oye saludos. esto, Hernán. Oye esto. El hombre yo creo que duerme con un casco. No. Mira, yo soy motorista y motero. La diferencia es, yo tengo dos motos, una pequeña, un Super Cub 70, bien clásico, y una de alto cilindraje que la utilizo a veces los fines de semana. Yo tengo que ser el abogado del diablo y defender a los motoristas como yo, que incluso a veces tengo que pelearme con los otros porque los bloqueo en los semáforos, porque quieren irse. Yo digo, hermano, eso está rojo. Hermano, muévase. O cuando voy a un sitio, tú sabes que hay, si tú vas a un lugar y yo voy bien forrado con protección, tengo que llamar, mira, dile al seguridad que soy yo que voy para allá, porque hay que tener cuidado y yo a veces uso ropa negra y dependiendo de la motocicleta. Está muy bien lo que dices, pero hay motoristas y hay motoristas. Yo trabajo con seguro y de hecho con reclamaciones. Y ya rápidamente, hay una cosa que no se ha tocado y casi nadie se atreve. Aquí hay una mafia para drenar los seguros. O sea, usted, un motorista, se le trayó en una esquina, usted sea culpable o no, hay un DGCET que le pasa un número de un abogado y cuando ese motorista llega a una clínica o algo, ya tiene un abogado esperándolo para una cuota litis. Entonces usted quiere presionar al seguro, mira, págale porque yo no quiero ir a un tribunal. Hay también una que hay que cambiar por ahí también. Eso es todo y los escucho. Óyeme, pero tú pusiste la pista caliente. Parece que tú tocabas, Juan Carlos, con los hermanos Rosario, porque dejaste la pista encendida. ¿Hernán? Tú sabes, No, Juan fui breve y Carlos. rápido ahí, los Sí, escucho. sí, no, mira, muy buenas observaciones. Si tú andas corrigiendo motorista en la calle, tú estás sufriendo mucho. Revísate la salud mental por el estrés. Y por No, otro lado, y es una especie en extinción también, Hernán. el Estado es que tiene la responsabilidad de cambiar el comportamiento, de provocar un cambio. Hay herramientas como la que mencioné y la mayor parte de los reglamentos no se están implementando. Y algo que quiero decirte, que creo que podría gustarte, en el reglamento de licencia de conducir está imbuida la filosofía de que ese cliente de la aseguradora que no tiene accidente debe ser premiado de alguna manera, así como se castiga subiéndole la prima al que choca mucho. Pero no se está implementando la mayor parte de ese reglamento. Eso es así, eso es así. Por ejemplo, yo tengo un seguro full desde el 2021, Hernán. 2021, no, 21, sí, creo que 21 o 22. Tengo que verificar, no recuerdo. Fue en proceso de pandemia. Pero yo nunca he utilizado, gracias a Dios, mi seguro. Y hace poco me da risa porque vi que al vehículo, vi que le falta, como que se está, o hay una mica, una parte de la mica trasera que se está como tostando. Y me dice un compañero que tiene un vehículo como el mío, mira Juan Manuel, pero tú tienes seguro full, cámbialo con el seguro que tú puedes hacerlo. Y me dice, concho, pero es que el seguro uno lo utiliza cuando hay accidente. Me dijo, no, tu seguro también funciona para cambio de pieza. Y creo que también este comentario viene, Hernán y Juan Carlos y los demás, porque muchas personas desconocen que si a usted le roban sus retrovisores, si a usted se le inunda su vehículo, entre otras cosas que no necesariamente es un accidente, tiene cobertura de seguro, que eso también debe de ser parte de la educación vial, Hernán. No, discúlpame que interrumpa, Juan Manuel. No necesariamente. El seguro full, recuerda que el seguro full básico es contra colisión y vuelco. Esa mica le pasó algo por una colisión o por un vuelco. No.
Entonces eso se llama, por eso yo soy ajustador y perito, porque el seguro no puede responder. Un ejemplo, no, que yo dejo, te pongo un ejemplo, no tengo parqueo y se va amarillando la mica, o la Pero dejo si debajo ocurre un robo, sí. Pero por robo, sí. ahí sí, un robo Sí, 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 de piezas sí, sí. externas, y hay algunos seguros que tampoco lo cubren, Sí, exacto. aún siendo full. Y Sí. entonces dice la gente, no, me pusieron a coger lucha porque van allá, mira, me roban esa mica, tú se la puedes quitar, mi hermano. Tienes que ir Sí. a la fiscalía, poner una denuncia y etcétera, etcétera. Gracias por la aclaración, hermano. Hernán. No, agregar dos temas importantes. También hay un reglamento que tiene que ver con planes, no recuerdo el nombre exacto, como planes empresariales de seguridad vial, que obliga a las empresas de cierta cantidad de empleados a desarrollar estas estrategias de seguridad vial con sus empleados, para que empresas como, por ejemplo, Pedido Ya, eduque a esta persona con el apoyo de las autoridades o cualquier institución pública que tenga muchos empleados. Además de esto, señores, se me va a quedar la inspección técnica vehicular. Hay un reglamento desde el 2019 para la inspección técnica vehicular y no se ha implementado. No Lo sé que le por llamaban qué. la revista antes. Sí, lo que le llamaban la revista, pues aquí eso nunca ha funcionado como Dios manda. En este reglamento se habla de instalar grandes centros de inspección técnica, donde tú llevas tu vehículo, ellos te le evalúan, frenos, luces, amortiguadores, etcétera, todo lo que hay que evaluar. Y te identifican qué tú tienes que reparar. Luego tú te vas de ahí y vas a un taller certificado por el Intran, que tiene las calidades, la competencia para hacer esas reparaciones, y luego tú volverías al centro, al gran centro de inspección, a validar esas reparaciones. Ese es el modelo que está funcionando en países como Costa Rica, como México, España. Pero no sé por qué no se implementa, ya está el reglamento. Es un tema de priorizar el tema. Aquí todos estamos claros que el turismo es prioridad para todos los gobiernos, por eso funciona tan bien. Y no es para menos, tiene que ser prioridad porque es nuestra segunda fuente de divisa. Pero también debería ser prioridad que nuestra gente se está matando en la calle, que parece una maldita guerra sin cuartel, y nos acostumbrando a que los muertos no pasen por el lado, que nos caiga, que nos salpique la sangre, nos acostumbramos. Excelente. Hernán, tomando en cuenta esto que dices, yo quiero ya que cerremos con una reflexión tuya, pero también hacer un comentario. Hace unos meses, creo que fue a final del año pasado, a mediados del año pasado, el presidente de la República en la semanal hizo una alocución y también me parece que estuvo algunos ejecutivos y el ministro del Intran, el director del Intran, estuvo también me parece que la DGCET, anunciando el tema de varios puntos, dicho sea de paso, de la ley de tránsito o de unas acciones para mejorar o mitigar los accidentes. Entre ellas estaban el uso de los puntos en la licencia, premiar o castigar, quitar la licencia definitiva, también facilitar en ciertos establecimientos a los buenos conductores que no tenían accidentes una serie de beneficios para esos conductores que no tenían ningún tipo de incidencia ni de imprevistos en las vías. Eso no se ha vuelto a hablar jamás, Hernán. ¿En qué está eso? Y una reflexión final. Y si tú entiendes, Hernán, que tocamos fondo en lo que tiene que ver con tránsito y siniestralidad, o si todavía podemos salvar esta república de tanta sangre en las vías. Miren, sobre esas declaraciones de las autoridades, no es anunciar, es actuar. Yo tengo más de 5 años escuchando hablar de esos temas, todos los años. El Intran ha tenido 4 directores y todos anuncian esto, hacen algunas cosas, pero
Señores, yo he aprendido con las canas que las prioridades de un presidente se ven en el presupuesto general de la nación, de cualquier presidente. Y aquí, desde Balaguer hasta Luis, este tema no ha sido prioridad para ningún presidente. ¿Se ha avanzado? Sí, se ha avanzado en cosas. El tema del transporte masivo, metro, teleférico, extensión de la línea del metro, eso motiva a que la gente use el transporte público. Y eso tiene un impacto no solo en los congestionamientos, reducción de congestionamiento, sino también de que, como es un transporte seguro, ahí la gente se va a lesionar menos y las muertes son mínimas. Entonces sí se ha avanzado. Pero, repito, la prioridad se ve en el presupuesto general del Estado y yo hasta ahora no veo que eso sea prioridad, por más anuncios que se hagan. Conclusión final, señores, hablemos más de este tema. Yo trato todos los días en redes, en programas que participo, de radio y de televisión, hablar siempre de estos temas, porque al igual que con otros temas, solo se habla de esto en este país cuando ocurren grandes tragedias. Así es como con los feminicidios. Cuando ocurre uno brutal o varios brutales, estamos hablando de eso. Después dejamos de hablar de eso. Sí. No, inundemos las redes sociales, los programas, nuestros espacios de trabajo con este tema para ver si obligamos a los políticos, los que nos gobiernan y los que aspiran a gobernar, a priorizar verdaderamente este tema, pero con dinero. No sé si fue Napoleón que dijo que las guerras se ganan con plata. Esta guerra contra esta lacra que nos está quitando miles de vidas se gana con recursos financieros, humanos y herramientas como la tecnológica. Eso es así. Y recordar algo que lo viví yo cuando ocurrió el accidente famoso con los turistas aquí en Punta Cana, que fue, valga la cuña, no está pagando cuña ese centro, pero fue casi frente a Almacenes Unidos. Aquí se apersonó raudo y veloz el ministro David Collado. Vino, se hicieron carpas, se procuró sangre para los heridos, se movilizaron ambulancias, se movilizó aviones, todo. Pero después de ahí han ocurrido muchísimos accidentes y aquí ninguna autoridad se ha personado en esta zona donde diariamente, señores, diariamente, aunque no le guste a algunos, aquí hay aproximadamente entre 4, 6 y hasta 10 accidentes de consideración en esta zona de Bávaro, Verón, Punta Cana. Entonces, me sumo a ese llamado de Hernán. Yo sé que Hernán no solamente tiene expertise en el tema tránsito, sino también es una persona que le duele esto. Lo he visto escribir ese tema. Ahora mismo la gente está en Tirian, la gente está en el que se cree perro y tiene... Ese es el tema. Aquí se olvidó ya de Senasa, se olvidó de la inseguridad, se olvidaron de los apagones, se olvidaron del cambio climático, se olvidó todo. Ahora mismo la gente está en el que se cree perro y toda esa tontería. Entonces, vamos a darle valor a los temas que realmente nos importan. Todo el mundo, de una manera u otra, se sienta en un vehículo a manejarlo, o como copiloto, o como pasajero, o hasta que, bueno, déjame darle una bola a fulano o a fulana. Entonces, que nos duela un poquito más nuestro país en ese aspecto. Hernán, hermano. Muchísimas gracias, Juan Manuel, y gracias a todos por su audiencia. Nos vemos en el próximo espacio. Claro que sí. Claro que sí, ¿no? Y haremos más contigo de otros temas también, Hernán. Eso, dalo como un hecho. Y les recuerdo, señores, que este espacio estará en pocos minutos ya disponible en todas las plataformas de podcast y también en YouTube, en nuestra cuenta, en nuestro canal de YouTube, Espacio Juan Manuel. Ahí encontrará todos los episodios que ya hemos grabado y a partir de este año, del 2026, ya hizo facto. Todos los episodios se suben el mismo día que se graban
así que pueden escucharlo también en todas las plataformas y en YouTube. Y también estamos en la plataforma 180 grados de Falla Media con algunos eventos y episodios seleccionados que también orgullosamente este podcast pertenece a esa importante plataforma. Y agradecer con Dios a todos ustedes, a su simpatía, a los que lo escuchan, a los que se toman el tiempo de entrar aquí, de su preciado tiempo en las noches, a seguir este espacio, el espacio de Juan Manuel. Buenas noches, descansen. Hermano Hernán, un abrazo. Un abrazo igual. Buenas noches. Gracias. Chao, chao.